Bueno, muchachos. Entonces, aquí vamos a estar. Vamos a empezar entonces a utilizar esta calculadora. Miren que es una Casio, generalmente es una BPAM, importantísimo pues como tener en cuenta eso. Esta referencia específicamente es la 570X Plus, la BN Plus, también existe la 570ES. Lo importante es más o menos que pueda hacer esta referencia o referencias mayores, ¿cierto? Porque pues tienen unas funciones muy específicas. Importantísimo, esta calculadora es muy fácil de acceder a ella, no tiene un precio bastante asequible, ¿cierto? No es la única calculadora en el mercado, digamos que en este caso es la que yo recomiendo, la mayor cantidad de funciones que voy a poder utilizar dentro de la carrera de ingeniería específicamente para las materias básicas. Ya vamos a ir viendo algunas de estas herramientas que nos van a servir y van a ser muy poderosas. Además que como al ser una Casio, está permitida en los exámenes. No sé si sabían, pero existen unos tipos de calculadoras que no están permitidos en los exámenes. Y una vez les voy advirtiendo, ¿cierto? Listo. Entonces diría que ya pues tiempo suficiente, no es, la carpeta tampoco es tan pesada, así que creo que ya la mayoría pudo haber descomprimido el archivo. Listo. Los que la tengan física, esta misma calculadora es una referencia, ustedes se dan cuenta que la referencia a la calculadora aparece en la zona superior derecha, ahí le dicen qué tipo de calculadora es. Si tienen una FX570, LA, ESBN Plus o no Plus, ¿cierto? En cualquiera de esas versiones o superiores a esas, pues sáquenla porque entonces les puede servir también. Bien. Vamos a empezar entonces con el uso de la calculadora. Lo primero es que tenemos que aprender a entender para qué sirven, digamos, muchos botones que tiene la calculadora y qué cosas hace, ¿cierto? Algunos de pronto ya saben algunas funciones básicas, saben calcular senos, cosenos, tangentes, logaritmos, bueno. Pero digamos que hay cosas que hay que comprender que siempre han estado ahí, de pronto nosotros tanteando con los botones, hemos visto esos menús y todas esas opciones, pero no tenemos ni la más remota idea de para qué sirven. Entonces, lo primero y lo fundamental que les voy a enseñar es listo. Yo uso la calculadora constantemente y la calculadora tiene la opción de empezar a guardar un montón de variables y un montón de cosas. O a veces me pasa que yo la calculadora la tenía inicialmente de una forma y utilicé una cosa, un botón, apreté un botón y la desconfiguré toda y yo ya no sé cómo devolver. Entonces, lo primero que vamos a aprender es a generar un reseteo completo de mi calculadora. Antes de eso, para poder aprender muy bien cómo se hace, vamos a darnos cuenta que mi calculadora tiene un botón que se llama Shift, que es como, generalmente es como un color amarillito. Y si se fijan en los botones, todos los botones, algunos o la mayoría tienen entre sus cosas, tienen una letra también del mismo color del Shift. Quiere decir que para yo poder ingresar a estos elementos que me aparecen en esos números, yo tengo que utilizar el botón Shift. Y me doy cuenta que el botón Shift está activado cuando aparece en la pantalla una S. Bien, entonces vamos a empezar con lo primero, el reseteo. Para poder resetear nuestra calculadora, nosotros tenemos que hundir el botón Shift, tenemos que estar teniendo en cuenta que aparece activado. Y miren que el botón número 9 tiene las letras CLR. CLR significa clear. Entonces vamos a hundir el 9. Entonces la calculadora me dice, hey, ¿qué quieres limpiar? ¿Quieres limpiar todas las setups, o sea, las configuraciones que yo le puse a mi calculadora? ¿O quieres resetear la memoria? Ahorita vamos a ver de qué se trata la memoria, qué significa eso, para qué sirve. ¿O quiero resetearlo todo? En mi caso, pues yo le voy a decir, oíste, no, hagamos un reseteo de absolutamente todo. Y entonces me pregunta, ¿seguro que quiere resetear? Miren que él vuelve y hace él vuelve y le pregunta, ¿quiere resetear? Entonces, si le hundo igual, me dice que sí. Si le hundo hace, cancelo el reseteo. Yo le voy a decir, hey, sí, cancel. Listo, acepte todo. Ahora ya reseteé y me dice, simplemente hunda AC para empezar. Bien.
Esa es la opción de reseteo. Así reseteamos nuestra calculadora luego de ya utilizarla mucho o de que ustedes hundieron un botón raro y ay, desconfiguraron la calculadora y ya no saben qué hacer. Bien, ahora sí. Claro que sí, Luis. Resetear la calculadora, importantísimo. Lo primero es que hay que aprender a utilizar que hay un botón que se llama Shift, que está generalmente siempre a la izquierda. Ese botón me sirve a mí para poder activar funciones que están en botones. Por ejemplo, mire que aquí dice Solve. Si yo hundo Shift, podría utilizar el Solve y así sucesivamente con cada botón. Mire que cada botón tiene un simbolito amarillo. Esos son los botones, esos son las opciones que se activan con el Shift. Entonces, para resetear mi calculadora, yo lo único que voy a decir es, hey, vamos a utilizar Shift. Sé que está activado el Shift porque tiene que aparecer la S. Le digo 9. ¿Por qué 9? Porque el 9 tiene aquí un botoncito que se llama CLR, que significa Clear. Cuando el 9 y él me pregunta, hey, vamos a resetear, vamos a limpiar. Entonces tengo varias opciones. Puedo limpiar las configuraciones. Puedo configurar la memoria o el all. Ah, bueno, que a alguno le sale MCL, Mode u All. Es lo mismo, le aparece. Entonces, lo importante es que si vas a resetear, hundas la tercera opción, o sea, el All, que le digas a él, resetelo completo. Y le doy sí. ¿Ok? Bien. Ok, continuemos entonces. Eso es para resetear nuestra calculadora. Ahora vamos a suponer que la calculadora que nosotros tenemos está salida de fábrica, o sea, recién comprada. Entonces, lo que primero tenemos que aprender a entender es, hey, ¿qué opciones me permite la calculadora? Entonces, vamos a ir al botón Mode. En el botón Mode tengo muchas opciones. El botón Mode me dice a mí en qué modo yo quiero tener mi calculadora. Es decir, bueno, ¿yo qué voy a hacer con mi calculadora? ¿Cierto? Tengo una serie de opciones. Aquí me están diciendo exactamente qué quiero hacer con mi calculadora. Inicialmente, yo no les voy a todavía explicar este mode porque vamos a ir lentamente con cada una de las opciones conforme avancemos. ¿Qué es lo importante saber? Que esta calculadora me permite trabajar con ecuaciones, me permite trabajar en estadística, me permite trabajar con matrices, me permite trabajar con tablas, con vectores, con números complejos. Eso es muy importante. Inecuaciones. O sea, es una calculadora que me permite hacer muchas cosas que ustedes van a ver a lo largo de su carrera. ¿Dónde van a ver matrices? Van a ver matrices en geometría vectorial y en álgebra lineal. ¿Dónde van a ver vectores? Geometría vectorial y en físicas. ¿Dónde van a ver tablas? En estadística. ¿Dónde van a ver ecuaciones? Van a ver ecuaciones dependiendo de la ecuación en álgebra y trigonometría, en ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Números complejos en álgebra y trigonometría. O sea que básicamente inecuaciones, cálculo diferencial. O sea que vamos a tener una calculadora que tiene una serie de opciones que me va a permitir utilizar en diferentes materias. Bien, entonces eso se hace hundiendo el botón Mode solito. En esta versión aparecen aquí. Bien, pero ¿qué quiero que inicialmente revisemos? Las configuraciones, o sea, el setup, que si se acuerdan ahorita cuando reiniciamos la calculadora, nos decía, hey, ¿quieres resetear el setup? ¿Cierto? Entonces, para eso, si se fijan en el botón Mode, ¿sí? El botón Mode, tenemos el botón Mode, y justo al lado del botón Mode tenemos el Setup, y está en amarillo. Significa que para activarlo, tengo que utilizar el botón Shift. Hundo Shift y hundo en el botón Mode, y ahora sí me aparecen estas opciones. Espero pues que estén ahí, me vayan siguiendo. Por favor, quien no, quien diga, hey, estoy muy atrasado, repita por favor, me dice, levanta la mano por el chat, me escribe también, pues yo no tengo ningún problema de repetir varias veces, muchachos, eso es un proceso y lo importante es que no se queden con la duda. Desde ya mi consejo es, si tienen una duda de verdad, resuélvanla desde el punto en que la tengan. Listo, ya saben,
no hay problema, vamos bien. El que no, me dice, hey, Sebas, como me quieran llamar, hey, mira, repetí esto, ve, no me está funcionando, ve, tengo este problema, me esperas un momento, yo no tengo ningún pero. Bien, ok, ahí voy con Le el hago una ejemplo. consultica. Dígame. Si yo compro esta calculadora nueva, pues me toca hacer algunos pasos para poder configurarla o resetearla también. Eso, Juan, aquí es donde vamos. Aquí justo llegas, justo estás en el punto en que, el punto en el cual vamos a empezar a hacer la calculadora como si estuviera totalmente nueva. ¿Listo? O sea, justo llegaste el momento en como si yo hubiera comprado la calculadora y la desempaqué y la prendí. ¿Listo? Vamos a empezar con eso. Ahorita de toma vuelvo y repito la parte de la reseteada, que eso es cuando yo ya la usé mucho y ya se me volvió loca y yo ya meto una cosa y ya no entiendo qué está haciendo la calculadora, entonces ahorita le muestro cómo la reseteo para ponerla como si estuviera en ceros otra vez inicialmente. Bueno, Cristian, algunos de pronto como acabaron de entrar, voy a volver a compartir la carpeta. La carpeta es el archivo comprimido con esta calculadora para que la puedan usar en el computador mientras tanto y puedan seguir los pasos y trabajar. Entonces, quienes acaban de llegar, ahí la volví a compartir, está en el chat, la pueden descomprimir y utilizarla mientras tanto. Bien, ya la enviaron al grupo, maravilloso. Ok, aquí ya vamos avanzando con esto. Bien, entonces, volvemos. La calculadora está nueva, voy a apagarla. La calculadora la compré nueva. Pero esta no me la permite apagar. Bueno, la calculadora está nueva, entonces la encendí y listo. Voy a empezar a hacer las configuraciones básicas y entender qué significan y qué representan esas configuraciones, porque eso es lo más importante. Entonces, para empezar, dice Setup, pero el Setup está en amarillo. Utilizo Shift y hundo el botón donde está el Setup y me aparecen estos elementos. Entonces vamos a empezar a hablar de más o menos qué representan cada una de estas palabritas raras y para qué me pueden servir a mí. Listo. Lo primero y lo más importante, vamos a aprender los primeros dos elementos. Tenemos Math.io y Line.io. ¿Qué es importante entender en esto? Hay unas calculadoras viejitas, hay unas Casios que son las negritas, que digamos que todo lo escribían en una sola línea, ¿sí? No había opción como estas modernas de que las fracciones se ven más bonitas y más comprensibles, más legibles, no. En esas calculadoras, debido a su limitante del display, era lo que permitían. Entonces, estas calculadoras, digamos, para la vieja guardia, para la gente que aprendió a utilizar esas calculadoras en forma y les da dificultad adaptarse, entonces esta calculadora permite tener las dos opciones. O sea, permite tener la opción de la calculadora moderna y de la calculadora vieja. Vamos a entender eso. Entonces, ¿cuál es la calculadora moderna? La primera opción, Math.io. Entonces, yo le doy en Math.io y él me pregunta, ¿el resultado en qué formato lo quiere? ¿En Math o en Line? Ya vamos a entender qué significa también tener el resultado en dos formatos. Inicialmente le va a decir Math. Bien, ¿qué pasa con el formato? Vamos a escribir una fracción cualquiera. Entonces aquí es donde vamos a entender para qué es eso. Si se fijan, cuando yo utilizo el botón de fracción, bueno, para quienes no sepan, el botón de fracción, aquí está, ¿cierto? Es este simbolito, el símbolo de la fracción. Entonces miren que si yo escribo una fracción, por ejemplo 5, con las flechas me muevo, el cursor lo muevo con las flechas, moví la flecha y le doy 5 tercios. Entonces él me permite escribir la fracción de esta manera, la manera convencional como yo la escribiría en el papel. Y si yo le doy igual, él me da la respuesta también de forma convencional, como pues, tendría el resultado en el papel. Bien. ¿Qué pasa si yo configuro, voy a configurar la calculadora en el line, en el 2? Miren lo que pasa. Al escribir 5 tercios, aparece ya este símbolo. Aparece ya este símbolo, el símbolo fracción. Entonces, así es que escribían las calculadoras antiguas. Para yo escribir 5 tercios, ¿qué tenía que hacer? Le tenía que dar 5 el fracción 3 y él me decía 5 tercios y me lo presenta en 5 tercios. Esta es la opción que presenta la calculadora viejita. ¿Qué le recomiendo? A veces pasa que se desconfigura y empieza a aparecer las fracciones así. Y yo dice, pero ¿por qué aparecen así? Tiene que ver con eso, con que está hundido el botón incorrecto. Bien,
Ahora volvamos al modo, otra vez, vamos a ponerlo en el mat. Ahora le va a decir, vea, yo ya no quiero que lo presente en la forma 1, sino en la forma 2. Volvemos a escribir el 5 tercios. Vamos a ver qué pasa. Yo escribo el 5 tercios y le doy igual. ¿Sí? Ahí está. Entonces mire que él empieza a presentarme las respuestas de una forma extraña, digamos convencionalmente, para nosotros. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es, metámonos a la opción mat.io, mat 0, y así vamos a obtener nuestros números de forma más adecuada. ¿Bien? Eso es lo primero, sencillo. Vamos con lo que sigue. Volvamos otra vez al menú y listo. Ya entendimos para qué es mat.io y line.io, ya saben. Line es como presenta la calculadora viejitas. Mat es el formato nuevo de este display. Bien, luego tenemos tres modos básicos. Bueno, no, tres modos no, dos modos básicos. Tenemos la opción 3 que es Digriman y tenemos la 4 que es radianes. Digriman es en grados y 4 en radianes. Entonces, ojo aquí de una vez, muchachas, muchachos. Cuando estemos trabajando en materias como geometría, álgebra, el modo en el que tenemos que tener la calculadora es grados, es decir, opción 3. ¿Listo? Pues estamos en materias como álgebra, geometría y físicas, porque en las físicas, en muchas físicas, yo necesito la respuesta en grados. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando utilicemos el seno, el coseno, la tangente, vamos a tener respuestas en grados, ¿cierto? Entonces me dice a mí, ay, ve, voy a trabajar el seno de 56 grados y él me da una respuesta para el seno de 56 grados. Cuando yo hago operaciones con senos y cosenos, es muy importante eso. Entonces, grados, o sea, Digriman. ¿En qué materias, Luisa? Materias como geometría vectorial, como álgebra y trigonometría, como algunas físicas. Específicamente, cuando estén metiendo triángulos y un montón de cosas de este tipo, es muy importante tener la calculadora en grados. Bien, pero tenemos la segunda opción, que son los radianes. ¿Cuándo utilizamos la calculadora en radianes? Generalmente en los cálculos. En los cálculos se usa la calculadora en radianes. ¿Cómo se da cuenta usted si tengo que trabajar en grados o tengo que trabajar en radianes? Pues básicamente, porque la diferencia es que radianes me pide a mí todo en términos de pi, ¿cierto? Miren, por ejemplo, si yo estoy en la opción radianes, ¿cómo sé que están en la opción radianes? De una vez para que lo noten. En el display tiene que aparecer puesta una R. Si está en la R es porque están radianes. Si yo lo pongo en D, le aparece una D. Listo, grados radianes. Entonces, por ejemplo, todos sabemos que el seno de 90 vale 0, vale 1, ¿cierto? Mire, el seno de 90 grados vale 1. Eso lo sabemos por convención. Bien, aquí está en grados. Ahora miren, yo me voy a radianes. Perdón. Yo me voy a radianes y le digo a él, yo reseteo la calculadora un momentico. Bien. Ahora le digo a él, vea, voy a radianes y le digo a él, vea, seno de 90. Vuelva a poner 90. Y él mire que al yo poner seno de 90, él exactamente me tira otro valor y no me tira el 1 como me tiró en grados. Quiere decir que yo aquí, si yo quiero buscar grados en radianes, pues tengo que decir a la calculadora cuánto sería el equivalente en pi radianes. Entonces 90 grados en pi radianes vienen siendo pi medios. ¿Cómo escribo el pi en esta calculadora? Si miran en la parte inferior, donde dice por 10 elevado a la x, tengo el número pi en amarillito. Quiere decir que yo tengo que dar shift y ese botón y inmediatamente me aparece el número pi. Entonces al yo poner pi medios y le doy igual, mire que efectivamente me aparece el 1. Entonces, ojo que hay que tener muy en cuenta eso. Hay que tener muy en cuenta la base en la que yo estoy trabajando, si en grados o en radianes. Y es importante que se enteren de ese tipo de cositas. Bien, ya saben entonces.
Vamos con lo que sigue, sencillo. Ahí vamos avanzando. Si alguna duda, pregunta, me van mencionando. Luego tenemos 5, que es la opción de gradiente. Generalmente gradiente no se usa mucho, así que no es una opción que van a utilizar a no ser que el profesor se las pida, pero inicialmente no. Y aquí viene una muy interesante, una opción muy interesante, que es el fix. No sé si ustedes, cuando estaban en física en el colegio, batallaban mucho con el redondeo, o alguno de ustedes ha tenido problemas redondeando, pues ha batallado mucho con tener que redondear cosas. Escríbanme porfa en el chat o menciónenme. Han tenido que batallar con el redondeo, ¿cierto? Yo creo que la mayoría en algún momento ven un número y no saben cómo redondear o se les olvida, ¿cierto? Bueno, estas calculadoras me permiten a mí hacer eso. ¿Por qué se los digo? Efectivamente, Juan, el fix me permite redondear para evitar esas complicaciones. ¿Por qué es importante eso del redondeo? Chicas y chicos, muchachos, ustedes están en una ingeniería y existe algo que llama la teoría del error, y la teoría del error está asociado a cómo redondeo yo una cifra. A veces redondear cifras aumenta el error de una medida, aumenta el error de un resultado, ¿cierto? Entonces, si ustedes van a tener, por ejemplo, alguna materia virtual y van a presentar un examen virtual, esos exámenes virtuales van a tener que poner un resultado en decimales. Entonces, si ustedes redondearon mal desde el principio el resultado, lo más probable es que el software, el sistema les diga, eso está mal. Ustedes tengan 25.33 y ustedes redondearon a 25.32, ya el software les está malo porque tiene que ver con cómo redondeamos. Por ejemplo, en los parciales de física le dicen a uno, hey, redondeen los resultados hasta 3 cifras decimales, a 3 cifras decimales. Entonces, cuando obtenemos resultados con muchos números, vamos a evitarnos ese problema aquí. ¿Cómo lo hacemos? Para eso existe el fix, que es el 6. Y el fix me pregunta, hey, de 0 a 9, ¿qué significa esto? Me dicen, vea, después del decimal, después del punto decimal, te pregunto, ¿cuántas cifras quiere redondear? Entonces, por ejemplo, yo voy a decir, vea, después del decimal yo quiero que me redondee hasta 3 cifras. ¿Cómo sé que está activado el fix? Pues porque aparece fix en la calculadora. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, raíz de 2 y le digo a él, bueno, si me da raíz de 2, ¿cómo lo convierto? Aquí está el botón SD, que es pasar de la opción del display normal a decimales. Entonces yo digo, pues lo decimal. Si se fijan, él inmediatamente ya me presentó un número solo con 3 cifras, significa con 3 decimales. Me redondeó a 3 decimales. Bien, importantísimo. ¿Para qué tipo de materias? Para las físicas. En las físicas de una vez uno le dicen, hey, necesito que me presente los resultados con 3 cifras. Entonces, esta es una muy buena opción. Vuelvo otra vez, Kylian. Entras Shift al modo, ¿cierto? Y él me dice, vea, en la opción 6 es fix, que me permite el redondeo. Yo le doy 6. Yo le digo, esto queda grabado, si esto queda grabado. Si entraste un poquito tarde, pero hágale que estamos aquí al corriente. Hay muchas cosas que no te has perdido, no te preocupes. Bien, ahora, ¿cuántas cifras significativas voy a redondear? Entonces, me dice, cifras significativas, no, perdón, cifras después de la coma. ¿Cuántas cifras después de la coma? Entonces, yo le doy la opción de cuántas cifras quiero redondear. Generalmente en las físicas son 3 decimales. ¿Listo? Al meter el 3, ya él inmediatamente entiende que son 3 números después del decimal y sé que está activado por el fix. Bien. Entonces ya cuando yo haga operaciones, no sé, 5 octavos más 9 y lo convierta, él inmediatamente me tira el resultado con 3 decimales, redondeadito. Bien, entonces ahí ya tenemos algunas opciones básicas. Continuemos entonces. Bien, ya tenemos aquí la opción normal. Vamos a mirar qué es eso de la opción normal, que es muy importante. Entonces, la opción normal, le doy 8. Y él me pregunta, hey, 1 o 2. Entonces uno dirá, ¿cómo así? Entonces aquí es donde vamos a aprender otra cosa que va a ser muy poderosa dependiendo de la materia en la que yo esté. Por el momento le voy a dar la opción normal 1.
¿Qué significa la opción normal crudo? Sí, Alejandro, sí. Redondeado quiere decir el aproximado, sí. Para aproximar cifras. Lo que llaman las leyes de la aproximación o el redondeo. Epa. Bien, vamos a mirar la opción normal 1. Volvemos. Chip, setup, 8, que es normal, y le digo 1. Y ustedes se preguntarán, venga, ¿qué es eso del botón normal y por qué tengo dos opciones? Entonces, si yo tengo la opción normal 1, algunos resultados me los va a dar con resultados de base 10. Me explico. Vamos a poner, por ejemplo, 8 dividido 1000. Listo. Al dar 8 dividido 1000, yo le doy convierto acá y miren que él me dice, ¿qué es 8 dividido 1000? Él me dice que es 8 por 10 a la menos 3. Es decir, que el resultado él me lo está lanzando como un base 10. Este tipo de resultados, ¿en qué materias son muy importantes? En las físicas. En las físicas, muchos resultados nos vamos a tener que poner como un resultado de base 10. Es la mejor manera. ¿Por qué? Porque o son muy pequeños los resultados o a veces son muy grandes, ¿cierto? Entonces, siempre que nosotros trabajemos en normal 1, entonces, por ejemplo, no sé, 58.900, multiplicado 0.000001. El resultado me lo puede tirar en decimal a veces cuando el display lo permite, pero en muchas ocasiones no me lo va a permitir. Entonces, él me lo va a tirar en potencia 10. Ojo, hay que tener en cuenta que la mayoría de resultados los va a tirar en potencia 10, ¿cierto? Uno que otro lo va a retirar en decimales, pero muchos de ellos en potencia 10, y esto me va a servir en las físicas poderosísimamente. Esto para las físicas es excelente. Ahora bien, eso es el modo normal 1. Entonces, ¿qué hace el modo normal 1? Me presenta muchos resultados como potencias, como base 10. Bien. Ahora, supongamos no, que yo no necesito eso. Yo necesito aproximaciones con decimales normalitos. Entonces, vuelvo al modo, ya le digo normal, pero ya esta vez le digo normal 2. Al utilizar el normal 2, miren, yo vuelvo y escribo el 8 dividido 1000 y él ya me lo tira en decimales, 0.008. Mientras que ahorita me lo lanzó en 8 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Pues ya esto me sirve para otras materias, incluso las mismas físicas también. Todo depende de cómo debe presentar el número. A veces no tengo que presentar como una base 10 porque es muy grande o es muy pequeño. Entonces me va a servir el normal 1. O a veces, pues yo necesito es el decimal, necesito los decimales sí o sí. Entonces, lo puedo hacer con normal 2. Importantísimo tener en cuenta pues las limitaciones del display. Mire que el display me permite poner cierta cantidad de números, pero llega a un punto en que ya definitivamente por el tamaño me lo pone ya en números a base de 10. Entonces, tengan muy en cuenta eso de la limitación del display, ¿cierto? ¿Alguna duda, pregunta o inquietud hasta aquí, hasta este momento? Ok. Bien. Luego, pues esos son como los básicos de acá que tenemos que utilizar. El SI y el FIX son aproximaciones, son lo que van a tener una diferencia, pues luego les explico eso. En la otra sesión les explico. Por el momento nos podemos quedar con el FIX, que no hay ningún problema. Bien. Ahora, si se fijan, el menú es desplegable hacia abajo, o sea que me permite bajar. Entonces yo le bajo y aparece otra configuraciones más. Tenemos el 1, tenemos que es una configuración de un entero y una fracción. Generalmente esto no es una opción que utilicemos, eso presenta números mixtos. Tenemos la segunda opción que es presentarnos el resultado en fracción. Te vamos a ver. Si yo le hundo el 1, entonces no sé, escribo por ejemplo 78 quintos. Entonces yo el resultado, mire que él me dice que son 15 3 quintos. O sea que me lo presentó como un número mixto. Mientras que si yo lo tengo en la opción 2, ¿cierto? Y escribo pues como 78 quintos, él me lo presenta como una fracción. Esa es la diferencia. Presenta el resultado en fracción o en mixto. Listo. Ya luego tenemos pues por aquí, el 3 es para complejos, ¿cierto? ¿Cómo quiero el resultado del número complejo? Luego nos vamos a dar cuenta que es un complejo, eso lo van a ver en álgebra y trigonometría, números complejos.
y se van a dar cuenta que hay dos formas de presentar números complejos. Hay la presentación binaria, que es con el número imaginario, y la presentación polar de un número complejo. Vamos a tener las dos opciones, la binaria y el polar. Eso es lo que hay que entender acá, que el 1 es para presentación binaria de un número complejo y el 2 es para su presentación en polares. Bien, generalmente la configuración en complejo, pues inicialmente está en binaria, que es como la opción más básica. Y bueno, por ahí tenemos esto. Y ya tenemos por aquí de estadística, tablas. Entonces aquí me preguntan en estadística, quiero tener la frecuencia activada o no activada. Solo cuando veamos módulo de estadística, pues vamos a ver para qué sirve. En la tabla me dice a mí qué tipo de una función f de x o necesito una función o dos funciones, f de x y g de x. ¿Cierto? Me preguntan si una o dos funciones. Bien. Ya por aquí, pues, que bueno, este sí es importante, pues, para algunos. Ya depende de cómo estén acostumbrados a trabajar. Yo lo pongo aquí, shift, otra vez. Ok, bajo aquí, de nuevo. Y tengo, este recurso decimal, no lo toquen, generalmente no se usa. Aquí, el 7, bis. ¿Cómo quieren que yo muestre en la pantalla los decimales? Entonces yo le hundo el 7 y él me pregunta, B, ¿cuál quiero que sea mi punto decimal? ¿Un punto o una coma? Ya va a depender de cada uno, ¿cierto? Pues en español, nosotros estamos en español, y pues en español ustedes saben que el punto generalmente representa miles, mientras que la coma pues va a representar décimas. Pero ustedes saben que en Estados Unidos, ¿cierto? En Estados Unidos es lo contrario. El punto representa decimales, mientras que la coma va a representar los miles. Entonces todo depende. Yo generalmente, ¿cómo lo configuro? Yo lo dejo con el punto. O sea, yo lo uso de forma convencional porque digamos que los resultados internacionales ustedes los van a encontrar así. Ustedes van a encontrar el punto como el separador decimal a nivel internacional, cuando empiezan a leer artículos. Entonces, incluso pues los que están en sistemas, pues en programación, uno generalmente usa ya los lenguajes pues tienen el punto como decimal, entonces uno de una vez se acostumbra. Yo mi consejo es que lo pongan en punto. Ya si alguno no, a mí me gusta más la coma, pues lo pone en coma, ¿cierto? Yo lo dejo en punto. Es decir, que uno escribe 5.36 y él me lo muestra así. Pues yo lo pongo en coma. Si yo lo pongo en la coma, entonces 23.4 y él me lo presenta con una coma. Esa es como la diferencia ahí. Bien. Vamos a poner otra vez en punto. Y como acá, bajo, bien. Ahora, el 8 es para el contraste, es si yo quiero más clarito, más oscura la pantalla de la calculadora. En mi caso, pues como esto es un generador básico un software básico aquí, entonces no me permite ajustar el contraste, pero en sus calculadoras de forma física, pues van a poder cambiar el contraste y ponerlo más oscuro, más clarito, dependiendo pues de cómo lo quiera. Duda, preguntas, inquietudes con la configuración básica. ¿Estas calculadoras vienen que recargables o con baterías? Pues la verdad, estas calculadoras se supone que vienen con batería, solo que pues eso dura muchísimo, esa batería dura muchísimo. Imagínense que yo tengo la mía, yo la tengo desde el 2019 y pues todavía sigue funcionando. Entonces, eso no hay problema. No tienes como mucho problema. Duran muchísimo, esa es la ventaja. Bien. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud con esto de la configuración básica? Entonces ya aprendimos para qué son los botones, para qué es el mat, para qué es el line, para qué es el digriman, el radio, qué es el pix, el que es las opciones del normal, que tengo las dos opciones. Ya sé entonces cómo puedo presentar los resultados, si en mixto o en fracción.
ya sé cómo puedo representar el complejo, si en binario o en polar, ya sé cómo presentar si quiero la coma o el punto y cómo darle brillo a la calculadora. La de los números complejos, Brian, sí, cuando estés trabajando en álgebra y trigonometría vas a tener números complejos. Yo me voy a adelantar un poquito, Imagínate que existen los números imaginarios, ¿cierto? Los números imaginarios aparecen básicamente como una alternativa para representar números pues que no están en los reales. Y usted dirá, venga, ¿y qué números no están en los reales? Vamos a preguntarnos, por ejemplo, déjenme, yo abro un Paint básico, un Paint por aquí y les muestro, porque esa pregunta es valiosa, ¿cierto? Para saber eso, pues esos números, qué es o qué, cómo se come y qué representa. Vamos a ver. Bien. Entonces, se supone que existen pues conjuntos de números, ¿cierto? Y tenemos los complejos. Pues aquí hay un conjunto. Bueno, yo le pongo este más grande. No va a conectar la tableta porque perdemos más tiempo. Voy a tratar de hacerlo aquí hacia pulso. Entonces, aquí hay un conjunto que son los reales, que son con los que generalmente trabajamos siempre. Pero los reales hacen parte de un gran conjunto que son los números complejos. Es decir, que los complejos, digamos que hay números reales que son complejos básicamente, pero todos los reales son complejos, pero no todos los complejos son reales. Bien, los complejos aparecen y son muy importantes porque aparece con un numerito que es el i, pues un nuevo número que es el i. Luego van a ver qué es el i y qué significa. Esto aparece como una alternativa para representar aquellos números que no están en los reales. Por ejemplo, ustedes saben muy bien que si yo factorizo x al cuadrado menos 1, factorizar es encontrar básicamente las soluciones. Yo esto lo puedo solucionar como x menos 1 por x más 1. Quiere decir que si yo meto aquí, si yo pongo el menos 1 o el 1, son soluciones de este sistema, o sea, tiene soluciones reales. Sí, Cristian, efectivamente el IR hace parte del conjunto de los números imaginarios. Es digamos, la piedra angular de los números imaginarios, ¿cierto? La base. Bien, pero ¿qué pasa? Por ejemplo, yo puedo tener ecuaciones como esta. X al cuadrado más 1 igual a 0. Y uno mira esta ecuación y uno se pregunta, hey, ¿será que existe un número en los reales? Un número en los reales que al elevarlo al cuadrado y al sumarle 1 me dé 0. Entonces uno dice, ¿será posible? O peor, si yo despejo esto, me queda que x al cuadrado es igual a menos 1. Y uno se dirá, ¿será que si usted eleva un número al cuadrado me da un número negativo? Pues eso dentro de la lógica de los reales, no. Dentro de la lógica de los reales, eso no existe. Eso no tiene sentido. Porque a usted le han enseñado desde el colegio que un número elevado al cuadrado siempre da positivo. ¿Por qué? Pues porque menos por menos da más y más por más da más. O sea que independientemente del número que yo ponga, sea positivo o negativo, no va a tener como respuesta un número negativo. Entonces aquí es donde aparecen los imaginarios como una alternativa para explicar que, hey, si existen números que lo elevas al cuadrado me den negativos, pero no están en los reales. Están en los números complejos y esos son los imaginarios. De los imaginarios tienen la forma básica de un imaginario es la binaria, que la binaria es A más BI, donde A es la parte real, esto es una parte real, y esto B es la parte imaginaria. No voy a entrar en detalles porque pues eso lo van a ver en el curso de álgebra y trigonometría cuando vean complejos para entender por qué hay una parte real y por qué hay una parte imaginaria. Pero eso es lo que aparece en la calculadora, que en la calculadora aparece una parte real y una parte imaginaria. Entonces, voy a mostrar
por ejemplo, voy a mostrar entonces rápido la calculadora, cómo le muestra esa respuesta 1. Pues voy a hacerlo aquí, ahorita les explico para qué sirve eso, es que nos estamos adelantando bastante, pero bien. Ok. Vamos a verlo para que vean cómo lo muestra la calculadora. Entonces yo hago aquí algo rápidamente. Voy a poner esto. Voy a solucionar x al cuadrado más 1 en la calculadora. Entonces, voy a poner eso para que veamos. Y efectivamente, miren que mi calculadora me tira el número i. Mira, i. Y el menos i. Bien. Ahora, yo no sé. Vamos a inventar aquí otra vaina. Vamos a poner aquí un 2. Listo. Miren este número. Miren esta solución. Miren esto. Miren que me presentó básicamente un resultado así, como el que está presentado en el Paint, una forma binaria. Tenemos un elemento real y un número b pegado al i. Miren ahí. Esas son respuestas binarias. ¿Sí? Ese lo presenta la calculadora básicamente y así nosotros lo vamos a ver en la mayoría del curso de álgebra y trigonometría hasta que lleguemos a polares. Pero inicialmente así lo vamos a usar. Listo, ahí está pues como la dudita de si se va a usar o no se va a usar. Sí, se va a usar la configuración binaria de complejos, para que lo tengan en cuenta, para que la calculadora lo lance así, que es el resultado que a mí me va a interesar. Luego van a saber eso. Bien, ¿dudas, preguntas o inquietudes? Bien, sigue esto. Imagínense, chicos, supongamos, por ejemplo, que ustedes en física están resolviendo un problema. Yo amplío esta. Ustedes en física tienen un problema. Supongamos que ustedes tienen una operación larga, extensa. Una operación extensa, nos vamos a hacer, vamos por aquí. Una operación extensa, y supongamos que ustedes tienen que multiplicar 0.35, 56, 78, 39. A eso tiene que sumarle 0.052, 36, 75 y luego de eso a ese resultado tienen que sumarle, yo no sé, bueno, dividirlo por 0.589, una vaina así, multiplicarlo, perdón. ¿Qué pasa? Digamos que en términos prácticos, eso en la calculadora se vuelve muy engorroso. ¿Por qué? Porque es que ustedes tienen un montón de decimales que, digamos que si van a utilizar varias operaciones con esos mismos números, se pueden equivocar fácilmente, ¿verdad? O sea, es muy fácil uno en vez de poner un 0, poner un 5. Eso es muy fácil, uno se confunde muy rápido con eso. Entonces ustedes van a perder mucho tiempo, ojo, van a perder muchísimo tiempo en tener que poner el número y revisarlo. Me explico. Entonces, bueno, vamos a poner primero 0.0034, 56, 78, 39. Entonces, listo, ahí lo tengo. Bueno. Entonces, ustedes tienen que revisar 0, 0, 0, 3, o sea, tienen que revisarlo constantemente. Y supongamos que ese número lo van a usar muchas veces. Supongamos que ese número es una constante que les dio por ahí. Esa constante. Es un número que van a tener que escribir muchas veces porque van a tener que utilizar esa constante varias veces. Entonces, tienen que escribir, cada vez que quieran hacer una operación, van a tener que escribir ese número. Eso es un problema enorme. Eso en términos de tiempo y de desgaste es abismal. Pero esta calculadora ya nos permite a nosotros guardar números en caso de que los necesitemos. ¿Cuándo guardo un número? Cuando yo sé que lo voy a usar varias veces. Que lo tengo que multiplicar, dividir, elevarlo al cuadrado, hacer lo que sea con ese número varias veces. Entonces aquí esta calculadora me va a permitir guardar esos números para yo no tener que utilizarlos. Cristian, dime, levantaste la mano. Bueno, no sé, de pronto se equivocó. Bien, entonces vamos a aprender. Tienen un historial. ¿A qué te refieres con un historial? Buenos días, qué pena, me refiero con historia de pronto que yo guardo ciertos números y esos números pues me quedan guardados como en una lista. Sí, ajá. Que es en una memoria, sí. ¿Es precaria? Sí, es precaria, pero ahí quedan guardados. Y hasta que usted no reselte la calculadora van a quedarse ahí. Perfecto, gracias.
Sí, con gusto. Bien, muy buena pregunta. Sí, la calculadora los guarda hasta que usted no la resete. Vamos a mirar entonces. Vamos a ver. Supongamos que yo quiero guardar este número. ¿Por qué? Porque ese número es una constante que necesito o es un resultado importante. Supongamos que estoy trabajando en física y me dio que la fuerza aplicada sobre una partícula dio ese valor. Pero es que luego me preguntan varias cosas con esa misma fuerza. Entonces, no sé, tengo que hacerle operaciones distintas a ese mismo valor. Dividirlo entre dos o sumarle otra o lo que sea. Y yo no quiero volver a escribir ese mismo decimal porque es muy engorroso. ¿Qué hago? Entonces, la calculadora, si ustedes se fijan, la calculadora tiene unas letras rojas, A, B, C, D, E, F, G, X, Y. Perdón, F, X, Y, M. ¿Los encuentran? Esas letras son la cantidad de variables que me permite guardar mi calculadora en su memoria. Es decir, que en este caso, esta calculadora me permite guardar hasta máximo 9. 9 variables, 9 elementos. ¿Cómo los guardo? Entonces, vamos a mirar. Entonces yo le digo a él, vea, hay un botón que se llama RCL. Hundo el botón RCL y me dice RCL. Ok, perdón. Entonces, aquí en el botón RCL, ¿sí? Vamos a escribir un número, 0.0012, este número, no sé. Entonces, hay un botón que se llama RCL. ¿Qué vamos a hacer? Hundimos Shift, RCL, y le digo A. Entonces, él inmediatamente, ¿qué me dice a mí? Vea, este número se guarda en la variable A. Entonces, vamos a ver si es cierto. Vamos a invocar la variable. ¿Cómo la invoco? Entonces, yo le digo a él, vea, si aquí está la A y la A está en rojo, entonces hay un botón que se llama alfa, que ese botón me permite buscar esa variable. Entonces, le hundo alfa y le hundo donde está la A y me aparece la A. Efectivamente, la variable A es el número que yo guardé. Vamos a guardar otro número. 596.98, un número cualquiera. Le voy a decir a él, vamos a guardarlo en otra variable, en la B. Es decir, Shift, RCL, pero esta vez en la variable B. Es decir, que ya tengo guardado otro número en otra variable. B. ¿Bien? Listo. Ahora necesito, yo no sé, necesito hacer una operación con B y con A combinados. Entonces yo le digo, vea, no sé, 5B más 32A. 32A. Y al hacer esa operación, mire que efectivamente él cogió los números de esa memoria y los operó. Multiplicó 5 veces por B y le sumó 32 veces A. Eso es muy importante, este tipo de cosas es muy importante a la hora de trabajar con números como muy extensos o números muy complejos que nosotros nos ayuda a optimizar el tiempo a la hora de hacer operaciones. ¿Listo? Bueno, yo sé que tengo que poner muchos decimales y me voy a perder y me voy a equivocar, entonces mejor asesorarme de que escribí bien el decimal y guardarlo en una variable e invocar esa variable. ¿Duda, pregunta o inquietud de cómo se usa el guardado de variables? Bien, eso es una herramienta poderosa. O sea, a mí me parece que es fuertesísima a la hora de optimizar tiempo. Créanme. Créanme que a la hora de optimizar tiempo es una herramienta ultra poderosa. Bien. Ahora, ustedes dirán, ya para los que de pronto llegaron tarde, ve, supongamos que yo ya guardé todas las variables. Entonces, usted mira, ¿será que yo puedo reescribir? Yo puedo reescribir un nuevo número de una variable. Vamos a ver. Primero miremos el número A. Recuerden que el número A es este, 0.0001, bla, bla. Voy a escribir un nuevo número, 58.1254, ese. Y lo voy a guardar en la variable A. Vamos a ver, llamemos a la variable A. Otra vez. Variable A. Y efectivamente, yo puedo reescribir variables. Las puedo reescribir. Que guardé el primer número en la A, pero no, yo ya no quiero ese número, quiero otro nuevo. Entonces puedo reescribir la A con el nuevo valor. Importante. También puedo hacer, no sé,
89, Profe, qué pena interrumpirlo. dime, ¿Me podría repetir cómo se reescribe? claro. Yo inicialmente es igual, o sea, ¿cómo reescribo un número? Yo lo escribo primero, 25.36. Yo sé que ya hay un número guardado en la A, que era 58 punto no sé qué, ya está guardado. Pero yo quiero este nuevo número, este. Entonces, ¿qué hago? Le digo a él, vea, vamos a guardar este nuevo número en esa misma variable A, la voy a reescribir. Entonces, hago el mismo proceso. Tengo el número, Shift, RCL, y le digo en la variable A, y ya inmediatamente mi calculadora me reescribió la variable. O sea que si yo le digo a él, muéstrame cuál es la variable A, él me va a escribir el número, el último número que yo guardé. Que yo ya no quiero este, que quiero otro. Entonces, el 69.2, quiero ese. Le hago el mismo, Shift, RCL, que lo reescriba en la variable A. Inmediatamente, cuando yo le diga a mi calculadora, hey, muéstrame la variable A, él me va a mostrar el nuevo número que guarde. Así se reescribe. Pero hay otra opción, por ejemplo. Yo tengo el 25A. Tengo 1730. Entonces, ¿qué le puedo decir? Vea, yo quiero que este nuevo número sea la nueva variable. ¿Listo? Al hacerlo, miren acá. Yo le digo a él, muéstrame A, y él inmediatamente me muestra un nuevo resultado. Esa es otra opción que yo tengo. Yo quiero, luego de hacer una operación, tengo un nuevo número y ese número lo quiero guardar como una nueva variable. Entonces es muy fácil. Vamos a hacer esto. Voy a decirle, vea, voy a decirle a él, voy a multiplicar 1.2, 5.2a y le voy a sumar 3 veces b, que yo ya sé que hay dos variables guardadas. Y él me lanza este resultado. Y supongamos que ese resultado es el nuevo resultado que yo quiero guardar, pero no lo quiero guardar ni en la variable A ni en la variable B. Necesito otra nueva variable con ese número. ¿Qué le digo a él? Ah, listo. Guárdeme ese número, hago el mismo proceso. Shift, sin darle nada. Shift, RCL, y le digo a él, guárdeme la variable C. ¿Listo? Quiere decir que si yo le digo a la computadora, a la calculadora, muéstrame la variable C, él inmediatamente me muestra ese resultado. Tengo otra pregunta, qué pena. Dígame, Cristian. ¿Esos números los puedo eliminar también? O sea, uno por uno, o se eliminan todos de una vez, o los En puedo realidad eliminar. toca. Lo En que, realidad toca. Epa, buena pregunta. Vamos a resetear. Si yo voy a resetear la calculadora para los que no estuvieron ahorita, para que vean cómo la reseteo. Supongamos que yo ya llené todos esos espacios de las variables, ¿cierto? Ya llené todos esos espacios. Entonces, necesito eliminar eso, resetearlo. Vamos a ver. ¿Cómo lo reseteo? Entonces le digo Shift y en el 9 aparece el botón CLR, que es el clear. Y él me dice, vea, ¿qué quieres borrar? ¿La setup o la memoria? Entonces le digo, la memoria. Y le digo, sí. Él inmediatamente me borró la memoria. Quiere decir que yo le hundo A, él ya no me muestra ningún número. Es decir, que yo no puedo borrar variable por variable, sino que borra todas las variables. Aquí le digo B. Muéstrame B. Efectivamente, también borro B. Y yo también guardé C. Le digo C. Tampoco me muestra nada. O sea, Cristian, ahí te resolví la duda. Efectivamente, él no borra variable por variable, sino que al decirle borre, borra todas las variables. Bien, Perfecto, gracias. con gusto. Chicas, chicos, ¿alguna duda, inquietud hasta acá? Sí, profe, hágame un favor. Explíqueme nuevamente cómo usted utiliza el número guardado para seguir haciendo la operación. Claro. Vamos a guardar un número. Supongamos que yo inicialmente necesito guardar que el seno de 30, bueno, espera que están radianes. Yo la pongo en degree, la pongo en grados. Listo. Le digo el seno de 30 menos el coseno de 52. Ay. Y él me da este número. Yo necesito ese número para otra operación más adelante. Yo le voy a decir a él, vea, este resultado, guárdenlo. Así tal cual está ahí, yo le doy el igual, ese resultado digo, Shift, el botón RCL, y le digo a él, guárdemelo en la variable A, que es el de la A. Listo.
Yo ya tengo eso. Bien, supongamos ahora que yo necesito, que otra operación que es la tangente 58.3 más 5, que es otro número. Ahí está. Entonces yo le digo a él, vea, guárdeme este, entonces Shift RCL en la variable B. Listo. Ahora supongamos que en una parte necesito el seno menos el coseno más la tangente menos más 5. Pero yo no quiero poner toda esa cacharrería ahí porque yo ya lo hice en otros pasos anteriores. Le digo a él, vea, súmeme A más B. Y él me da el resultado de A más B, que fue sumar el seno menos el coseno más la tangente más el 5. Ahí está. ¿Me repite, por favor, el último paso? A más B, ¿cómo se hace? Ok. La calculadora mira que tiene las letras las tiene en color rojo. Aquí, A, B, C, D, las tiene en color rojo. Para llamarlas, lo único que hay que hacer es hundir el botón alfa, porque está en rojo, y hundir el botón en el que esté la letra que necesitas. Entonces, A más. Ahora la B, es alfa B. Y ahí está. Ahora sí. Correcto, ahora sí, pues, muchas gracias. Listo. Bien. Ahora supongamos que yo necesito este nuevo resultado en otra variable. Entonces hago lo mismo. Este resultado de Shift RCL y le digo, aguárdame la variable D. Listo. Entonces cuando yo llame la D, necesito, que el coseno de ese número, el coseno de D. Y él efectivamente me lanza el resultado de cuánto es el coseno de D. Entonces miren que es una herramienta, pues es una función práctica a la hora de tener que lidiar con números bien engorrosos. Porque yo hubiera puesto aquí, necesito el coseno. El coseno de, no sé, ¿cuánto era? ¿De cuánto valíamos? Mira, de. Necesito este número. Entonces yo me lo puedo aprender. Coseno de 6.503476.508. Porque lo debería poner completo para no perder, para minimizar el error, ¿cierto? Para no perder resultados. Tiene que ponerlo completo. Entonces yo voy a poner todo ese número engorroso. Más fácil no, guardo el número en una variable y meto la variable. Pues para mí es más fácil poner coseno de D a poner coseno de 6.503470. Eso es muy largo. Entonces, miren que les muestro como otro elemento práctico. ¿Dudas, preguntas o inquietudes con esto? Hasta ahora, entonces, hemos aprendido a ver la configuración elemental de la calculadora y qué representa cada una de las configuraciones y a guardar variables en mi calculadora. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta acá? A mí no me deja guardar la variable en la calculadora. Es Shift RCL y qué más. Y hundes el botón donde esté la letra que quieres. Te tiene que aparecer así. 89.2. Shift RCL y por ejemplo voy a guardar en la variable A. Entonces voy a hundir el botón donde está la A. Tiene que aparecerte así. El número, una flecha A. Ya me dio. Sino que yo le estaba dando Shift RCL alfa y la... No. Es importante eso, no, es literalmente, o sea, Shift, pones el número, Shift, RCL y hundes así inmediatamente el botón de la letra que quieres. Lo puse en la Y, entonces mire que hundí el botón donde está la Y, sin hundir nada. Y él ya me lo guardó. Bien, buena, importantísimo eso. Ok, muchachos, entonces, ya vamos a continuar. ¿Qué sigue? Ahora les voy a enseñar otra herramienta poderosísima a la hora de trabajar en física, ¿cierto? Que tiene que ver con factores de conversión y con utilización de constantes universales. Ok, bien. Entonces, continuemos entonces con esta parte. Vamos a hacer, por último, pues, vamos a mirar esta última información que tiene que ver y está relacionada entonces con las unidades de conversión y el manejo de constantes científicas. Entonces, digamos que la calculadora tiene un montón de opciones, pero vamos a primero entender dónde podemos encontrarlas. Entonces, lo primero, para yo poder trabajar con las conversiones, vamos a darnos cuenta que el número 7 y el número 8, si se fijan, tienen una cosa que se llama const y otro comp. Bien, vamos a empezar con comp. Entonces yo digo shift 8. Y él tiene todas esas opciones de conversión. Tiene 40 opciones de conversión. Entonces déjenme un momentico,
yo les voy a compartir. No me deja ver, no les voy a compartir como ese archivo. Bueno, de pronto esta imagen me sirve inicialmente. De todas maneras, luego voy a hacer el esfuerzo a ver si de aquí a mañana yo miro cómo les puedo compartir esa información de una forma más clara. ¿Listo? De que yo las comparto de una forma un poquito más clara y concisa. Pero bueno, ahí más o menos lo saben. Listo. Ok. Se supone que la calculadora, digamos que nuestras calculadoras, tienen en la parte de atrás, generalmente, de la tapa, vienen cuáles son las unidades de conversión que tiene posible y cuáles son las constantes científicas, ¿cierto? En la calculadora están, o también pues se pueden encontrar en el manual, dado el caso. Bien. Yo les comparto por acá. Listo, aquí está. Cristian, no te preocupes por eso. Mira, básicamente te vas a dar cuenta que, supongamos que usted no tiene calculadora, que en el parcial no dejan sacar calculadora. Entonces, para evitar problemas con los decimales, entonces a ti te dicen, suponga la gravedad 10. O sea, en los ejercicios te van a pedir a ti que la supongas. ¿Y por qué la supones en 10? Para evitarte tener que utilizar decimales porque no tienes calculadora, ¿cierto? Para eso es que te lo dan en 10. Pero generalmente si tú tienes calculadora, debes utilizar el valor de la constante de la gravitación como 9.8 e incluso algunos lo usan como 9.83. Entonces, eso depende simplemente de si usted tiene calculadora o no tiene calculadora. Esa es la diferencia, pues, de usar 9.8 a 10. En realidad. No, ¿sabes qué, Cristian? Eso se ve muy pixelado. O sea, lo importante acá es que quería mostrarles que la calculadora les va a traer en la parte de atrás de la tapa, les va a traer cuáles son las constantes y cuáles son las unidades de conversión. Yo les voy a hacer un favor. Digamos, para los que de pronto no tienen la forma de verlo, lo que sea, yo me voy a hacer, digamos, más a la tarea de escribirles, pues de pasarles esta información más clara, ¿cierto? Donde ustedes tengan una tablita y las puedan buscar. ¿Qué es lo importante? Simplemente saber que las que tengan la calculadora o la compren les va a salir en la parte de atrás. Listo. Hágale que, Brian, yo voy a dar el taller de mañana y el del miércoles, entonces significa que probablemente o mañana o el miércoles ya les estaría compartiendo bien esta información para quienes estén. Bien. Entonces vamos a mirar aquí con la conversión. Recordemos, ¿cómo hacemos la conversión? Entonces, Shift 8, que es comp. Y él me pregunta, hey, ¿qué quieres convertir? Entonces, tengo varias opciones, del 1 al 40. Entonces, por ejemplo, tiene para convertir de pulgadas a centímetros, de centímetros a pulgadas, de pies a pulgadas, de pies a metros, de yardas a metros, de kilómetros a millas, tiene para de onzas a gramos, de libras a kilogramos, de atmósferas a pascales, de pascales a atmósferas, de pascales a milímetros de mercurio, de caballos de fuerza a kilowatts, de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, de joules a calorías, de calorías a joules, de joules a kilogramos fuerza, de metros por segundo a kilómetros por hora. O sea, tenemos un montón de opciones. Por ejemplo, una de las más cotidianas, temperatura. Entonces quiero pasar de grados Celsius a Fahrenheit. Entonces yo le digo a él, 38. Entonces él me dice, ok, de Celsius a Fahrenheit. Yo le digo a él, necesito pasar 65 grados Celsius. Entonces le pongo el 65 grados Celsius y le doy igual. Y él me dice, 65 grados Celsius equivalen a 149 grados Fahrenheit. Hey, no, yo necesito 20. Necesito saber cuántos son 20 Celsius en Fahrenheit. 20 Celsius en Fahrenheit entonces son 68. No, yo necesito 20.5. Entonces él me dice, 20.5 son 68.9 grados Fahrenheit. Y así sucesivamente. No, yo necesito 23 Celsius. Entonces él me dice, 23 grados Celsius equivalen a 73.4 grados Fahrenheit.
Ahora, no, yo en vez de Fahrenheit, en vez de Fahrenheit, quiero pues, de Fahrenheit a Celsius, entonces Shift 8. Y para pasar de Fahrenheit a Celsius es la opción 37. Y al hundir a 37 me dice, vea, necesito 580 grados Fahrenheit. Entonces me dice él, vea, 580 grados Fahrenheit son 300.4, 444 periódico de Celsius. Ah, no, necesito 200 Fahrenheit, entonces él me lo dice. Puedo pasar de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit. Pero también me permite otro montón de cosas. Otro que lo van a usar mucho, de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, conversión, kilómetros por hora a metros por segundo es el 19, según esta tabla. Entonces, igual, vea. Necesito pasar 85 kilómetros por hora a metros por segundo. Y me dice 85 kilómetros por hora son 23.61111 metros por segundo. Bien. Entonces, factores de conversión importantísimos. Van a depender pues de la versión de la calculadora, pero tienen dos opciones. La una es que yo les comparta pues una tabla y la busquen. O dos, pues, lo que llaman vulgarmente cacharrear. Ustedes meten acá. Entonces yo quiero saber qué hace el 0,1. El 0,1 pasa de pulgadas a centímetros. No, yo quiero saber qué hace el 0,2. El 0,2 de centímetros a pulgadas. O sea, tienen la opción también de pues cacharrear un poquito y revisar qué opciones tiene. No necesariamente tienen que tenerlas a la mano. Entonces, por ejemplo, esta, de kilowatts a caballos de fuerza. Importantísimo, pues el factor que va a convertir es el de la izquierda. Entonces, el cursor tienen que tirarlo a la izquierda y poner el número. Lo que necesitan, el número 85 kilowatts, ¿a qué? A caballos de fuerza. 85 kilowatts equivalen a 113.98 caballos de fuerza. Importantísimo eso, del factor de conversión, en dónde lo van a poner, ¿cierto? Entonces miren que si yo lo doy igual sin poner nada, él me dice error. Entonces yo digo, no, vea, yo necesito poner el cursor justamente aquí al lado de centímetros, porque esa es la unidad que voy a convertir. Voy a pasar de centímetros a pulgadas. Entonces, 25 centímetros equivalen a estas pulgadas. 9.85 esas pulgadas. Ahí está. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Con los factores de conversión. Sencillos de usar, ¿no? Lo único ahí es saber cuál es el factor de conversión que necesito. Una herramienta también muy buena para la física, para hacer factores de conversión rapidito. Y para química también, los que sí tienen que ver química algunos, entonces ahí hay detallitos. Ahora miremos el otro, el de las constantes universales. Aquí es muy importante reconocer la constante universal porque es que necesito saber cuál es cuál. Eso de pronto es lo que dificulta el problema, ¿cierto? Saber qué constante universal es. Hay algunas que son muy conocidas, hay otras que no son tan conocidas, entonces, pues si no la conocen el símbolo, pues van y buscan el símbolo en internet y ya luego se dan cuenta cuál es. ¿Bien? Entonces les voy a mostrar algunas. Por ejemplo, necesito la constante de Planck, por alguna razón. Entonces necesito, entonces le voy a dar Shift, y en este caso 7, que es constante. Y él me dice, ¿qué constante necesitas? Entonces yo necesito saber cuánto vale la constante de Planck. Igual, 0,6, que es la constante de Planck, que es H. Y digo, vea, la constante de Planck es 6.62 bla, 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 por 10 a la menos 34. Eso sí, no te dice las unidades, ¿cierto? Tienes que saber cuáles son las unidades de esa constante. Pero sí te da el valor, que ya con el valor es muy importante cuando hagas cálculos. Ah, no, yo estoy en campos, en física de campos, y en física de campos, sí, en física de campos, y en física de campos necesito la constante de la gravitación universal. Ah, ok, entonces igual 7. Profe, yo no me acuerdo con la constante de gravitación universal. El 39, la constante de gravitación universal. Ahí está. Y así sucesivamente. Ah, no, necesito otra constante cualquiera. Entonces vamos a mirar.
Entonces vamos a ver. Shift 7. Por ejemplo, Anito, no dio el shift. Shift 7. ¿Cuál es esta constante? G, la gravedad. 9.80, ahí está. La constante G, que es la de la gravedad. Y así sucesivamente. Por ejemplo, estoy en termodinámica. Y necesito la constante de Boltzmann. Entonces, la constante de Boltzmann. Constante K de Boltzmann. Ahí está. Y así sucesivamente. ¿Cuál es lo importante de esto de los factores de conversión, de las conversiones, perdón? ¿Cuáles conversiones? De las unidades. Pues reconocer el símbolo. Saber exactamente qué símbolo tengo y qué necesito específicamente. Probablemente hay muchas de ellas que nunca usen, probablemente hay otras que sí vayan a usar mucho, entonces es bueno que lo tengan muy en cuenta y las conozcan, ¿cierto? Las sepan que están ahí y que dado el caso que las necesiten, pues están ahí presentes. Pero funciona igual que el de conversiones. Shift 7 y le pregunta cuál constante. El número que ponga ahí es la constante que vas a buscar. ¿Dudas, preguntas o inquietudes con eso? ¿O todo claro? No. Bueno, muchachos. Entonces, hasta aquí podríamos dejar de pronto el día de hoy, ¿cierto?